Para este proyecto final vamos a hacer una bolsa de playa compuesta de diferentes tipos de punto que hemos trabajado durante el curso. Empezaremos un panel con un empiece de doble E y haremos un trocito de 28 pasadas en sarga y después un cuerpo principal para el bolso de 200 pasadas en doble piqué. Para los paneles del cuerpo del bolso tendremos que hacer el enhebrado en 54 agujas, es decir, a cada lado del centro 27 agujas. Sobre todo tenemos que intentar que no esté muy apretada la primera línea, ya que si no nos va a deformar mucho la pieza. Las primeras 27 pasadas las vamos a hacer con sarga, después haremos una línea de selección y haremos todo el resto del cuerpo de 200 líneas con el doble piqué. Cuando terminamos el empiece en las 54 agujas, enhebramos el carro y estamos listas para empezar a tejer. Si tenéis posibilidad de utilizar tarjetas perforadas, os recomiendo que automaticéis el proceso ya que iréis mucho más rápido. La introducimos dentro de la máquina, activamos el carro para que lea la primera línea y sacamos todas las agujas para asegurarnos de que la primera línea se teje bien, además de seleccionar las agujas que necesitamos. Ahora que ya hemos tejido la primera línea y las agujas están seleccionadas, colocamos el peine, lo colgamos y pondremos también directamente los pesos. En el carro vamos a indicar que queremos que haga punto deslizado hacia los dos lados. Tenemos el contador en una línea, ya que solamente hemos tejido una línea, y activaremos también la tarjeta perforada para que a partir de ahora vaya avanzando. El punto que estamos haciendo ahora va a quedar en la parte de arriba del bolso, es el punto que es tipo de sarga y nos va a hacer un poquito como si fuera el cierre en la parte de arriba. Cuando llegamos a la línea 27 tenemos que parar ya que tenemos que cambiar la tarjeta perforada. ¿Por qué hacemos esto? Al haber hecho la línea 27 ya tenemos la selección de agujas de la próxima línea, con lo cual podemos cambiar la tarjeta, poner la tarjeta que vamos a utilizar para el doble piqué, que es la que estamos introduciendo ahora, y dejarlo todo preparado para que en la siguiente línea, en la línea 28, ya nos haga la selección de agujas que necesitamos para hacer la primera línea del piqué. El cuerpo del bolso son 200 pasadas, por lo que en esta ocasión sí que tenemos que hacer que la tarjeta sea redonda para que se pueda ir introduciendo sola infinitamente, ya que cada tarjeta tiene más o menos unas 60 líneas y necesitamos más del doble. Aseguramos bien la tarjeta con los clips de los lados y la dejamos bloqueada para esta primera línea, la línea número 28, que lo único que va a hacer es seleccionar la línea número 1. Giramos la tarjeta hasta que veamos el número 1 preparado, la dejamos bloqueada. Pasamos el carro y ya se han seleccionado las agujas de la primera línea de la siguiente tarjeta. Le indicamos al carro que queremos que haga punto cargado y accionamos la tarjeta para que se vaya moviendo con cada línea que vamos a ir haciendo. Aprovechamos y ponemos el contador a 0. Ahora simplemente tenemos que ir tejiendo con nuestro carro de un lado a otro mientras la tarjeta va avanzando sola y vamos subiendo los pesos de los lados cada unos 5 centímetros más o menos para que los puntos de los lados tejan correctamente, ya que el punto cargado tiene tendencia a bajarse. Como son muchas líneas, estamos haciendo el proceso con una tarjeta perforada, pero tal y como habéis visto en los ejemplos que hemos hecho de todas las estructuras de punto, si lo queréis hacer a selección manual porque vuestra máquina no puede o sencillamente porque queréis practicar, podéis seguir la guía de hacer el punto que tenemos en la parte de las muestras de este curso. En cualquiera de las dos opciones, cuando llegamos a la línea 199, desactivamos todas las opciones de selección del carro y de la tarjeta perforada o la selección de agujas manual que hayamos hecho, ya que lo que vamos a hacer es una sola línea de punto liso, es decir, que queremos que tejan todas las agujas de manera normal, sin retener ni sin cargar nada, y cerraremos nuestra muestra, que es el panel de una de las partes del bolso. Para hacer la otra parte del panel tenemos que repetir este mismo proceso otra vez.
Para cerrar los paneles estamos utilizando la técnica de cerrar con la herramienta de lengüeta, pero si preferís cerrarlo con la herramienta de transferencia u otro método que os guste más, cada uno puede utilizar el que le sea más cómodo. A mí me gusta este porque es bastante seguro y además es uno de los más rápidos. Vamos a hacer las tiras del bolso con el punto de sarga. Podemos automatizarlo con la tarjeta perforada o lo podemos hacer seleccionando las agujas. Si lo hacemos con tarjeta perforada, como vamos a hacer muchas líneas, en total unas 364, es mejor que pongamos otra vez los clips en los lados para que sea un patrón infinito y no tengamos que irla introduciendo cada vez. La vamos a dejar bloqueada mientras enhebramos la máquina con 9 agujas, que es el ancho de la tira que vamos a tejer, y después la activaremos para que se vaya activando todo lo que es el patrón. Seleccionamos las 9 agujas que vamos a utilizar y en mi caso he hecho un empiece de una E simple, ya que como es una tira que después vamos a coser no necesitamos que tenga un inicio decorativo, pero podéis utilizar otro tipo si lo preferís. Enhebramos el carro y activamos la selección de la tarjeta para que nos lea la primera línea. Hacemos una primera pasada en la que las agujas nos van a seleccionar además de tejer la primera línea. Activamos la tarjeta para que vaya avanzando el patrón, colgamos el peine y los pesos y ya estamos listos para tejer. Solo nos queda indicarle al carro que queremos que haga el punto deslizado en las dos direcciones. Ahora simplemente tenemos que ir tejiendo de un lado a otro, avanzando, haciendo la misma selección de agujas que hemos hecho todo el rato o bien utilizando la tarjeta perforada hasta que tengamos 364 líneas. Es importante que vayamos subiendo el peso conforme vamos avanzando, ya que si no se nos caerán los puntos. Así es como nos queda la tira, que como veis se va haciendo redondita ella sola, es una característica del punto que estamos haciendo. Para hacer la última línea y cerrar la tira, simplemente desactivamos todas las opciones de la tarjeta perforada y del punto deslizado y haremos una línea de punto liso. Hemos utilizado este punto de tipo sarga en dos partes del bolso y sin embargo el efecto va a ser muy diferente. En las tiras se hace redondito porque las hebras flotantes de un lado a otro, aparte de darle consistencia, lo que hacen es que favorecen un poquito a que se vuelva más redonda, y en cambio en la parte de arriba del bolso nos sujeta un poquito lo que es el borde para que nos aguante un poquito mejor a la hora de llevar nuestras cosas. Una vez hemos tejido todos los paneles de nuestro proyecto final, es decir, necesitamos dos paneles de lo que es la parte principal del bolso y dos tiras, una para cada uno de los lados, ya podemos proceder a coserlo. Tendríais que tener todo esto y os recomiendo que lo planchéis antes de coserlo. Para poder empezar a coser tenemos que encarar el lado bueno de nuestro bolso con el lado bueno del otro panel. Es decir, nosotros vamos a estar viendo el lado técnico, que es el lado del derecho del tejido, pero que para nosotros en este caso es el lado malo, es decir, el lado que va a quedar por dentro del bolso. Tenemos que igualar todos los lados que tienen el mismo largo y el mismo ancho, con lo cual los tendrían que encajar perfectamente, y una vez ya los tengamos todo recto podemos empezar a coser. Coseremos desde aquí hasta la punta, la parte de abajo, el otro lateral y dejaremos por arriba esta parte abierta porque es donde meteremos nuestras cosas, las manos y donde vamos a coser las tiras. Voy a empezar a coser por este margen, con lo cual voy a coger una pinza y voy a juntar el final de esta primera costura, aunque realmente no vayamos a terminarlo ahí, simplemente para que me ayude un poquito a iniciar el proceso. Si necesitáis más pincitas os podéis poner más todo alrededor de la pieza. Entonces vais a necesitar una aguja para tejer lana y suficiente hilo para hacer nuestra primera costura, que sería esta de aquí. ¿Cómo empezamos esta costura? Queremos empezar en esta esquina que tenemos aquí arriba, pero no queremos enhebrar el hilo directamente en esta esquina, ya que si no nos va a quedar otra hebra de hilo para esconder justo en esa misma esquinita. Para empezar a coser, primero tenemos que esconder la hebra con la que vamos a coser. Si empezáramos por la puntita, luego tenemos muchísimo más trabajo. Así que escogemos uno de los dos paneles e introducimos por el lado nuestra aguja con el hilo y dejaremos una pequeña hebra cortita
haciendo otro punto justo encima del que acabamos de iniciar para que se nos quede asegurado, ¿veis? Y ya no se nos escapa. Ahora que ya tenemos la hebra asegurada, dejamos el hilo por dentro, ya que esta es la parte mala del tejido, y subiremos 2 puntos, clavamos y bajaremos 2 puntos. Normalmente cuando tejemos, esta parte se ve muchísimo mejor ya que tenemos punto liso. En este caso tenemos dos tipos de estructuras. Tenemos una estructura con punto deslizado en la parte de arriba y una estructura con punto cargado en la parte principal del bolso, con lo cual no vais a ver los puntos exactamente. Tenéis que contar más o menos los puntos que sí que se han tejido en el lado, es decir, 1 y 2, coger desde el segundo y volver siempre al mismo punto desde donde ha salido la última hebra. No va a ser un proceso tan exacto como con el punto liso, pero va a ser igual de seguro. Volvemos al punto desde el que hemos entrado. Esta hebra no nos preocupa por ahora, ya que la guardaremos después. Y iremos hasta la punta y después tiraremos hacia atrás. Cuando ya tenemos el bolso cosido y queremos añadir las tiras, tenemos primero que todo tener las tiras ya planchadas. Vamos a utilizar la parte del punto del derecho de la tira, ya que la parte interna es la que se nos arruga hacia adentro, creándonos lo que es el tirante así en redondito. No hace falta que cosáis los extremos, ya que se va a quedar así tal cual. No se os va a abrir, no os preocupéis porque es parte de la estructura. Vamos a coser las tiras a 5 centímetros del margen, es decir, que cogemos el metro desde nuestra costura. Medimos 5 centímetros y podéis marcarlo con un alfiler, con un cachito de lana. Yo estoy poniendo una aguja simplemente aquí que después vamos a sacar. La tira la vamos a coser en plano, aunque ella se quede en redondito, nosotros lo vamos a coser así para que sea un poquito más fuerte. Y la vamos a coser un poquito por encima para poderla girar luego hacia la parte de dentro del bolso. ¿Qué es este poquito? 2 centímetros. Subimos 2 centímetros del margen del bolso y una vez la tenemos colocada, la sujetamos. La tenemos sujeta por este lado, pero vamos a coser por el revés. Es decir, vamos a coger el margen del empiece que habíamos hecho cuando hemos empezado a hacer los paneles y lo vamos a unir a esta parte de aquí. ¿Cómo? Simplemente vamos a coger un punto por debajo, saldremos por la parte de fuera del bolso, pero directamente ya empezamos a coger una patita de lo que es el punto de la tira. Entonces pasamos una hebra, dejamos un poquito de colita para que no se nos escape y al igual que en el principio de la costura del bolso, primero hacemos un punto tal cual encima del mismo. Que no se nos líe. Una vez ya tenemos este punto asegurado, vamos a poner en plano todo el tirante y vamos a hacer este pequeño punto que coge el borde del empiece que habíamos hecho y un punto de atrás. Este punto es un poco diferente del que haríamos normalmente con el punto normal o con el punto liso porque estamos cosiendo una tira. Y al estar cosiendo una tira necesitamos que exista este bucle que se cierra en sí mismo, ya que va a ser muchísimo más fuerte que cualquier otra costura que podamos hacer. Hemos ido 2 puntos hacia atrás, ahora iremos en la dirección contraria, ya que estos puntos han sido simplemente para asegurar. Avanzamos y acordaos, pasamos el hilo dejando un pequeño bucle, cogeremos las es del principio, una patita o dos si queréis, de los puntos de lo que sería la tira y estiramos. Nos hace un pequeño cruce aquí, que no llega a ser un nudo, simplemente es un cruce y seguimos cosiendo. Si veis que en algún punto, como ahora, no se os ha cruzado, no pasa nada, simplemente hacéis un punto encima del otro. Esto también es un punto súper seguro. La técnica para que os pase es así. Ponemos el bucle por encima, cogemos las es, cogemos las patitas
y pasamos por dentro de este bucle. Terminamos la costura. El último punto lo podéis pasar por dentro o podéis hacer 2 puntos asegurando, como vosotros queráis. Y ahora mismo ya podemos soltar de este lado la sujeción que teníamos, ya que ya no se va a soltar, y vemos que aquí tenemos una costura pero que todavía no es muy fuerte. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a repetir el mismo proceso, pero aquí dentro. Ponéis el trocito de tirante que habíamos puesto de sobras. Lo pasamos a la parte de dentro del bolso. Aquí tenemos la hebra con la que estamos cosiendo y vamos a seguir cosiendo la tira a la parte de arriba de nuestro bolso, asegurándonos que no se nos suelta. Haremos un refuerzo todo alrededor de la tira por debajo, ya que si estamos haciendo una bolsa tiene que aguantar algún tipo de soporte. Si no queréis hacer todo este proceso, también podéis coserle una tira que ya sea precosida, es decir, una tira de sarga realmente que podéis comprar en cualquier mercería, o podéis hacer la tira que hicimos en el primer bolso del proyecto, en el primer curso, que también es un tipo de tira muy fuerte que os va a sujetar cualquier tipo de bolsa. Aseguraos de que está todo siempre bien planito y si queréis podemos esconder aquí detrás las hebras que nos sobran. ¿Veis que me ha entrado dentro del bucle? Pasamos por dentro y nos queda este tipo de borde. Que pase siempre por aquí dentro. No sé si escucháis el fondo, pero se acaba de poner a llover, lo cual siempre es adecuado cuando estamos tejiendo, aunque dan más ganas de tejerse un jersey quizá. Pero ya casi estamos, terminamos lo que es la costura de la tira y tendremos que repetir el mismo proceso en los otros 3 finales que tenemos. Podéis elegir el método de costura que queráis. Al final este lo hemos hecho a mano porque no todo el mundo tiene un linker, pero también podéis volver a recolgar la pieza dentro de la máquina, como hicimos con el último proyecto del curso número 4, y simplemente utilizar el método de cerrar puntos con la lengüeta para coser vuestra pieza, lo que os parezca más práctico. No hay solamente una manera buena de hacer este proceso, el bueno es el que os vaya mejor a vosotros. Una vez terminado, por fuera no debería verse nada, tenemos solo el final de nuestra sarga y por dentro tenemos nuestra tira con el pequeño punto alrededor. Cuando lleguéis al final, aseguraos de que cogéis por lo menos 2 hebras y un punto entero y haremos un par de puntos uno encima del otro. Lo tenemos escondido y reforzado. Luego pasamos la aguja por dentro de la tira y ya podemos cortar la hebra. Una vez hemos terminado de coser las tiras, ya tenemos nuestra bolsa preparada y solo tenemos que esconder cualquier hebra que nos haya quedado suelta por dentro del bolso. Espero que os haya gustado. Este es el resultado de nuestro curso de estructuras de punto con un cuerpo de doble piqué y una cinta aquí con lo que es la parte de tipo sarga. Las tiras las hemos utilizado con el mismo tipo de tejido tipo sarga, pero al revés, aprovechando la estructura del punto que hace que se enrolle un poquito. Y espero que os haya gustado y hasta el próximo curso.